Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy lunes, un fin de semana marcado principalmente al nivel del tiempo, de un tiempo medio extraño, cayó algo de agua, pero no suficiente, o por lo menos para los que quieren que llueva, la gente del campo. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, Pedro. ¿qué tal? Buenas tardes. Usted de todas maneras ya el agua, yo creo que ya cree que ha caído lo suficiente para que esté un par de semanas, Yo no creo que haya caído lo suficiente. Yo no me dedico al campo, evidentemente, pero creo que es bueno que siga lloviendo con esta moderación. Pero vive en el campo. Vivo en el campo, sí. Doña Usoa Ibarra, buenas tardes. Usoa, Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, el fin de semana tranquilo. Sí, pues prácticamente no he salido, así que no me preguntes por Más el tranquilo tiempo. imposible. Pero el tema de la cuarentena, cuarentena. por seguir los consejos de que se salga lo menos posible. No, porque hoy tengo un examen, pero quiero decir que no he siempre tenido está mucha estudiando, referencia. usted nunca termina de estudiar, ¿no? Nunca termino de estudiar, sí. Bueno, vamos con temas de hoy, porque del fin de semana sobre todo hay una noticia que quiero dar antes que nada, y es que un colaborador, sobre todo de esta casa, pero sobre todo del semanario Lancelot, Gregorio Barreto Viñoli, cronista oficial de Aría y premio de Aría, pues fallecía precisamente ayer domingo a la edad de 85 años. No sé si tuviste oportunidad de conocer personalmente Sí, lo conocí personalmente, evidentemente no somos de la misma generación, pero sí lo leía en muchas ocasiones el artículo de opinión o los escritos con los que colaboraba en el Lancelot Digital, sobre todo. Él empezó del año 84, aunque después de manera más seria como colaborador, una columna que tenía que se llamaba El Balcón de Aría, y siempre escribía, sobre todo al principio, inicialmente, pues, cosas que pasaban en Aría. Tú creo que no tuviste oportunidad de Sí, yo a él ¿sí? le conocí, y además quiero desde aquí aprovechar este momento para mandarle un abrazo muy fuerte a su hija, porque fue profesora mía de inglés, ¿sí? a Beatriz Barreto, y por supuesto en extensión a toda la familia, ¿no? Pues muy bien, también de aquí. Nosotros hemos precisamente hablado hoy con Pepe Torre, que fue uno de los últimos alcaldes, o él se jubilaba cuando creo que uno de sus últimos alcaldes precisamente era José Torre Estinga. Aría está de luto. El domingo fallecía Gregorio Barreto Viñoli a los 85 años de edad. Era cronista oficial de Aría y premio del municipio norteño, además de colaborador del semanario Lancelot desde 1984, con su sección El Balcón de Aría. La figura de Gregorio Barreto Viñoli está unida a la historia de Aría en su doble condición de funcionario durante prácticamente toda su vida en el ayuntamiento, y por otro lado las labores de investigación. De hecho, aquí tengo precisamente uno de sus trabajos, la Enciclopedia del Lenguaje Popular Canario, y como portada la antigua iglesia de Aría con su plaza, amén de intervenir directamente en todos los medios de comunicación, como puede ser Lancelot, el Eco, la Antena, la hoja del municipio de Aría. En 1954 se integra a la plantilla del ayuntamiento y desarrolla su actividad de investigación con la publicación de varios libros. Hoy cronista oficial, en el 2002, estando incluso yo de alcalde, se le concedió tal título y por eso entró en la dirección y en la asociación de cronistas oficiales. Por tanto, hoy Aría pierde un referente. Desde luego la historia en el 2020 está siendo tremendamente injusta con Aría por múltiples circunstancias, y desde luego el masazo final ha sido la pérdida de Gregorio. Yo estuve con él precisamente el viernes, estuve hablando con él, y ayer por la mañana cuando me dieron la noticia, pues la verdad fue un verdadero masazo. También en Historias de Yara de Lancelot Televisión, Barreto habló de Aría y de la transformación cultural y social de Lanzarote, con sus éxitos y fracasos. Vamos a ver una cosa, antes se vivía en pobreza. Lo que pasa es que dentro de la pobreza en que se vivía, porque había que emigrar, porque a veces las familias no podían sobrevivir y no había dinero, pero sin embargo había dentro de los hogares y por las calles y demás un ambiente ¿qué voy a decir yo?, de alegría, un ambiente de alegría. Dentro de la pobreza se vivía muy alegre, porque la gente trabajaba toda la semana, hasta el sábado por la tarde, incluso mucho hasta los domingos por la mañana, pero por lo menos de lunes a sábado se trabajaba de sol a sol, y más que de sol a sol. Hoy a las 6:30 de la tarde, en homenaje a la figura de este ariano de pro, Lancelot Televisión emitirá íntegramente una amplia entrevista del programa ya desaparecido Historia de Yara con Gregorio Barreto.
Bueno, pues sí, todos aquellos que quieran ver un poco y conocer un poco más la figura de este entrañable personaje de Aría, de Gregorio Barreto Viñoly, pues lo pueden ver a partir de las 6:30 de hoy. Hay una cosa, porque bueno, yo con Gregorio pues hablaba muchas veces cuando él venía a traer el artículo, pues siempre a veces hablábamos y tal. Y hay una cosa que yo siempre discutía con él, y es que esto último que se puso, ¿no? Hay como una especie de añoranza de aquellas personas que cuando eran jóvenes, a pesar de que Lanzarote pues viviría en una pobreza extrema y sobre todo había unos índices de analfabetismo altísimos y sobre todo nadie podía estudiar. Alguna gente de Aría con mucho esfuerzo lo hicieron porque los padres trabajaron para que sus hijos, de hecho donde más maestros creo porcentualmente es que hay de Lanzarote es en el municipio de Aría, una generación sobre todo en los años 60 y 70 donde casi todos los padres que pudieron darles estudio a sus hijos pues intentaban que estudiaran, que fueran maestros y sobre todo que pudieran saber escribir y leer. Ahora una cosa que sería una cosa pues tal, pues en aquellos tiempos pues realmente era muy difícil, ¿no? Y yo discutía porque hay un concepto de que, bueno, hay gente que dice, si ven las palabras, dice, se trabaja de sol a sol, se trabaja de lunes hasta sábado y a veces hasta los domingos. Y entonces yo siempre pregunto cómo se vivía mejor, porque a lo mejor se puede vivir mejor así, trabajando tanto y no teniendo estudios y no haber, bueno, colchón social ninguno. Es decir, yo creo que en estas cosas siempre hay una añoranza, yo creo que equivocada, ¿no? Pero yo lo entiendo porque ellos, cuando eran jóvenes, posiblemente, pues a pesar de todo el esfuerzo que había que hacer, la sociedad lanzaroteña, pues bueno, pues los pocos momentos que tenía de ocio, pues aunque yo creo que esto está tergiversado, ¿no? Bueno, yo creo que hubo no una moda, sino una necesidad de salir de la isla, ¿no? Escopetados algunos a otros destinos, ya fuese Venezuela, Amberes, Senegal, etc. Y esto se hacía precisamente buscando un porvenir que Lanzarote no vislumbraba. No vislumbró hasta, bueno, pues los años 50, ¿no? Prácticamente. Y esto, bueno, pues recaba información también de cómo mucha gente, siendo unos críos, bueno, pues con 16 años, podían pensar en ser emigrantes. Sí es verdad que hay familias que a lo mejor por sus condiciones, porque tenían tierras o incluso ganado, podían autoabastecerse y entonces no estaban tan dependientes de la situación incluso meteorológica que pudiese salvar o no la cosecha. Pero aún así, hombre, yo creo que la situación era durísima, de miseria en algunas familias. Bueno, en gran parte, sobre todo aquí, como años de sequía como hemos soportado en los últimos años, en aquel entonces, Pedro, no sé si algunos familiares suyos se lo ha contado, pero en aquellos años, cuando habían 6 años, 7 años que no llovía, pues la pobreza obligaba a la gente de Lanzarote a salir, a emigrar, se iban a otras islas, Gran Canaria, Tenerife, al Sáhara, cuando era española, o se iban a Venezuela, o a Alemania, o a Bélgica, a las minas. Hombre, yo familiares directos no, porque mi familia casi toda se dedicaba a la función pública, por parte de mi padre, por parte de mi madre, abuelos, etcétera. Pero sí es verdad que conozco, al ser de pueblo, conozco las vicisitudes que se pasaron y sobre todo lo que se vivía en el pueblo y lo que se vivía en el entorno de los pueblos con respecto a estas situaciones. De todas maneras, ejemplos como el de Gregorio, como el del cronista oficial, Gregorio, está, por ejemplo, Payarés, ¿no? Gente que pueden ser referentes, o Sí, Brito. y sobre todo gente... que ha sido autodidacta. Eso es lo que te iba a decir, que son gente autodidacta, que no tuvieron ni siquiera oportunidad. Y que han recogido sobre todo el conocimiento, ¿no? El conocimiento que se iba adquiriendo a través de las enseñanzas, ¿no? Y que querían, absorbían. Iban también siendo cronistas, recordaban nuestra vivencia y nuestro pasado. Sí, también, sí, sí, no, y sobre todo en este caso, por ejemplo, el propio Agustín Payarés, ¿no? Que, bueno, él se dedicó sobre todo a una cosa que nadie le daba mucha importancia y de hecho a veces Agustín pues era tan estricto que mucha gente, porque el tema de la toponimia, ¿no? Porque sobre todo con el tema de los militares, cuando se hicieron los mapas y lo hacían los militares, pues se cambiaron muchos nombres propios que tenían, pues un barranco, una zona concreta, una montaña concreta de la isla de Lanzarote. Bueno, vamos a la actualidad porque siempre estamos hablando de sucesos y este fin de semana se han conocido también pequeños robos, uno que era segurita y creo que dejó de trabajar en una institución y finalmente aprovechó que tenía una llave para entrar y llevarse un ordenador y alguna que otra cosilla, ¿no? Pues sí, la verdad es que sorprendente, sobre todo por la falta de inteligencia de este señor,
que hombre, referente sería a la hora de ir a mirar que no tuvo que forzar la cerradura y se llevó una serie de objetos de una institución pública en Lanzarote. No sé si lo hizo también bajo la necesidad o bajo el cabreo de haber sido despedido, aunque la institución a lo mejor no tiene nada que ver, sino porque trabajaba para una empresa privada de seguridad. Pero bueno, aquí en Lanzarote ya con respecto a hechos de este tipo y otros, pues la verdad que no nos sorprende nada, ¿no? No sé si han visto, hay una guaguita, o no sé, o enfrente del Ayuntamiento de Arrecife, no sé si usó, como no ha salido este fin de semana, pues no la has visto. No sé si no una la buena testigo en estos días atrás. No sé si me la pueden poner para que lo vean. Yo pasaba por ahí el otro día que iba para la Recoba. A la Es zona. una Volkswagen Transporte, una imitación de una Volkswagen Transporte. Bueno, y que le han me puesto, corregían esta mañana, y le por han eso sé puesto lo que una es. especie de decoración navideña, ¿no? Pero la gente se ha creído que en vez de una decoración navideña es una atracción. Bueno, De hecho, a lo yo mejor la cuando pasé gente- yo estaban haciendo cola para entrar, sacarse fotos los niños dentro y tal. No, y los que no son tan niños, y a lo mejor la gente no es que se lo haya creído, en el Facebook de la alcaldesa de Arrecife, ella anuncia que han habido unas que no solo se ha dedicado a poner este año a engalanar el centro y el resto de barrios por primera vez, sino que también se han puesto una serie de atracciones para que la gente pues se pueda divertir, ¿no? Entonces se puede. No, yo no creo que se pueda porque las normas COVID no lo permiten, a no ser que porque pongan yo vi la guagua un llena. dispensador de gel. El sábado yo lo vi lleno de la guaguita, iba lleno. No se debe. Iba Poder más se llena que puede. la guagua de turismo. Poder se puede, pero no se debe. Bueno, pues lo cierto es, pero vamos, pero es para poder entrar. Bueno, yo tengo aquí el mensaje Vale, de no, la es que alcaldesa. lo que me habían dicho a mí algunos críticos que me encontré ese día, que también te vi a ti, Pedro, por ahí, por esa zona de la Recoba, pues me dijeron que eso no era para entrar, sino eso era un tema decorativo, puro y duro. Pero los niños y los padres han entrado, se han sacado fotos, entraban uno por una ventana, salían por la puerta, en fin. Ya, pero Y es los como que no las son bolas tan- estas que se ponen también, creo que en Playa Honda, ¿no? Sí. Al menos yo ahí las he visto, que puedes entrar dentro y bueno, te haces una foto. Pero la desde cesta no tienes que distintos tocarla. puntos de Esto vista. sí tienes que Sí, tocarlo bueno, para la verdad es entrar, que no ¿eh? lo sé, sería bueno que pusieran un cartelito informativo o que puedan resolver la duda que tienes. Pero sí lo que he escuchado es que la gente está un poquito enfadada porque al parecer lo que iba a ser una maravilla de encendido casi histórico para los arrecifeños, pues se está posponiendo. Va a ser, al parecer, un alumbrado por fases, ¿no? Sí, sí. Lo bueno que tiene el gabinete de prensa de Arrecife, oiga, es que sabe vender las noticias troceadas, ¿no? Sí. Y entonces, oiga, pues don Severino Betancor, creo que como no daba tiempo porque se retrasó el concurso, eso es lo que me cuentan desde la oposición, no sé si es verdad o no. Nosotros, como siempre hemos intentado hablar con la alcaldesa, lleva un montón de tiempo sin poder concretar una entrevista el gabinete de prensa de la alcaldesa, porque tiene múltiples ocupaciones y está ahora la señora muy ocupada para poder hablar. ¿Te refieres a Tris Pérez? A Tris Pérez. Vale. Pero bueno, ella hoy me decía por WhatsApp que iba a intentar hablar con el gabinete de prensa a ver qué es lo que pasaba, que ella no tiene ni idea que le hubieran ofrecido nunca una entrevista a nosotros, pero bueno. En este caso yo creo que el gabinete de prensa no debe culpa ninguna, es verdad lo que dice Usoa. Es verdad que hubo un retraso por parte del concurso, hay otro retraso por parte de la adjudicataria, de la que la adjudicaron, adjudicataria, ¿no? De traer el material porque lo ganó una empresa de fuera y por tanto o te enciendes todo el encendido el 18 o el 20 y esperas, o lo vas encendiendo por fase. Evidentemente, yo supongo que los cabreos son de la gente que vive en el extrarradio hacia el centro. Porque lo único que se ha encendido es el centro. No, y algunas partes de algunos barrios, pero pequeñas iluminaciones. Yo en este caso sí lo entiendo. Porque es verdad que el concurso salió tarde. Bueno, hay una condición en el concurso, pero es verdad que el primer incumplido fue el ayuntamiento, que las luces tenían que estar colocadas el 30 de noviembre. El 30 de noviembre ya quedó hace bastante tiempo. Pues por eso lo que pero que el gabinete en este caso está siendo más fiel a la realidad que nunca. No, lo que te digo es que Severino es como aquello de que ha sabido vender bien, porque como no se puede, porque lo lógico es que el alumbrado se haga todo a la vez. Yo nunca había visto que Hombre, se hicieran por fases. en la época, mira, para no irnos a la otra alcaldía, en la época de Cándido se puso un pulsador. Después Cándido le pusieron una moción de censura y no llegó a pulsarlo. Pero el pulsador sí lo tocó Enrique ¿Para Pérez encenderlo Parrilla. todo? Para encenderlo todo. A la vez, pues por eso digo. Pero bueno, en cualquier caso da lo mismo. Lo único es que como no se ha podido, por lo que dice Pedro, encender todo a la vez, pues el gabinete ha dicho que se ha hecho casi a propósito el ir haciéndolo poco a poco. Bueno, es una forma de en fin, tampoco es tan grave, ¿no? Yo no sé, tampoco hay mucha gente por ahí. Hombre, no, está bien el hecho de que hayan sabido
digamos, Disimular. maquillar un poco, ¿no? La Disimular el verdad, error. que es un poco lo que acaba de contar cronológicamente perfectamente Pedro, y el ayuntamiento lo que viene a decir es que los arrecifeños tenemos que sentirnos contentos porque va a haber un encendido que va a incorporar sorpresas cada noche prácticamente, ¿no? Porque como cada noche un barrio verá a lo mejor una iluminación nueva, pues eso es un poco lo que ha querido vender el ayuntamiento, pero la verdad es lo que acaba de contar perfectamente Pedro. Efectivamente. Bueno, y una persona que el otro día lo comentábamos, escuchábamos parte de ese vídeo, es Débora Ventura. Débora Ventura es una persona lanzaroteña que sufrió su casa un robo y bueno, ella hizo una especie de alegato un poco pidiendo más seguridad y quizá pues dio a entender de que ese robo lo podían haber cometido gente que están en el albergue de la Santa, que son menores extranjeros, ¿no? Bueno, no sé si sabes que ha salido hasta en Telecinco, Usoa. Hombre, supongo que la repercusión que ha tenido también se debe a que ella es una instagramer, ¿no? Tiene muchísimos seguidores y al final, bueno, pues ha sido muy insistente en sus vídeos, no solamente este, que fue el primero que hizo con la denuncia, sino también a lo largo de los días posteriores, un poco incluso contestando a comentarios que se le trasladaban de personas que la llamaron racista, ¿no? Sí, es que ahí donde está la noticia, creo, Usoa, que es que le han hecho una campaña de acoso y derribo, en este caso por haber denunciado esto por parte de aquellas asociaciones o gente que consideran que lo que ella dijo podía incitar a la violencia y al racismo, ¿no? Yo sinceramente creo que no, yo creo que ella describió en este caso una situación real y que el que la padece es distinto que el que la ve de fuera, es decir, el que la padece pues sinceramente pues tiene derecho, yo creo que por lo menos a cabrearse, ¿no? Y es lo que yo creo que yo no que ha por hecho. nada, pero yo la verdad es que nunca, afortunadamente, y espero que nos pase, yo nunca me he visto forzado en mi casa, que me han entrado y me han robado, pero sí me pasó con el coche de mi madre, que fue, y le robaron el bolso y sobre todo le rompieron el cristal. Y sientes una sensación Sí. de impotencia, de extrañeza, como que te han violado algo. Yo supongo que hay cosas mucho peores, pero es verdad que hay un sentimiento, y en el caso de tu vivienda, pues yo creo que incluso se ve incrementado y creo que lo que hizo fue denunciar la realidad, aparte de que yo creo que el alcalde de Tinajo lo ha hecho extensible a todos los vecinos de la Santa. Sí, ¿no? ¿no? Y ha dicho que ha pedido ya que se rebaje, por lo menos como mínimo, como medida, ahora mismo que se rebaje el número de menores inmigrantes que hay en la Santa, porque creo que están sobre los 100 y creo que la capacidad máxima de ese edificio es de unos 60, Mire, 70. Y después, Jorge, yo no es por nada, pero también se está dando el caso, y lo digo en este caso por las autoridades nacionales, por este problema de la migración y sobre todo la falta de atención, porque creo que de los más que están pecando es falta de atención o falta de humanidad en algunas cosas. Yo, por ejemplo, esta mañana habían chicos jóvenes deambulando por Arrecife, migrantes, con una vestimenta a lo mejor no adecuada, en chola, y acercándose y pidiendo. Yo en este caso tenía la posibilidad de invitarle un bocadillo, le invité un bocadillo. Pero hombre, no es de recibo que estos chicos estén solos deambulando por ahí, porque están desatendidos, nada más que por eso. Y No, después pueden pasar otras cosas. Pero en este caso están no solo desatendidos. porque está desatendido, sino porque para mí el sistema falla. Está fallando. Falla porque Y falla. la Si usted responsabilidad coge, es del si gobierno. hace responsable cuando son menores y después son inmigrantes, no tienen prácticamente... Prácticamente no saben ni desenvolverse porque no saben Claro, el idioma. no pueden ni trabajar porque ¿qué van a hacer? Y más en esta situación donde estamos ahora que nadie tiene trabajo por el tema del COVID. Vamos a ver lo que le ocurrió a Débora porque, insisto, ha sido también noticia a nivel del Estado. Débora Ventura reconoce haber vivido un calvario y una persecución en toda regla en las redes sociales tras haber denunciado el robo en su propiedad en La Santa y tras haberle confirmado a la policía que algunas de sus posesiones habían aparecido en el albergue de La Santa, donde residen provisionalmente los menores de edad llegados en patera a la isla. Débora ha recibido numerosos mensajes acusándola de racista cuando ella asegura no haber hecho ningún juicio de valor de este tipo. Su noticia, tras haber sido recogida en Lancelot Digital, llegaba hasta los medios nacionales, como es el caso de Telecinco, donde
donde se unía su caso al de otras experiencias vividas en Canarias con estos jóvenes. En enero de este año los menores que estaban tutelados en Canarias eran 4 veces menos de los que hay ahora. Vamos a ver si ponen manos en el asunto porque esto ya es grave. Débora cuenta su situación desde Lanzarote. Llego a mi casa, efectivamente están las ventanas reventadas, hay incluso sangre en las paredes. No son todos, desde luego no son todos. En los últimos 10 meses, la llegada de menores extranjeros a Canarias ha crecido un 270%. Reconoce Débora que tras haberse hecho público a nivel nacional ha recibido menos presiones, pero tiene claro que el albergue de la Santa no debe ser el sitio de hospedaje de estos jóvenes que son víctimas de las mafias de la inmigración. Bueno, no sé si quieres decir... Sí, ella la semana pasada al menos a mí me informaba que iba a iniciar una campaña de recogida de firmas. No sé si después de lo que le ha ocurrido, porque es verdad que emocionalmente pues se siente de cierta forma atacada, ¿no? Por anónimos, pero también incluso por páginas, ¿no? Que han desarrollado cierta campaña en su contra. Ella mencionaba una en concreto y no sé si lo habrá denunciado también. Pero bueno, de cualquier manera... No se trata de invitar para nada al odio, ni mucho menos. El racismo para mí no tiene tampoco cabida. Es el sistema el que en principio ponemos en el punto de mira, ¿no? Y sobre todo la forma en la que se está aplacando esta situación, que no es puntual ni anecdótica, desgraciadamente, que está trayendo muchísimos problemas a todas las islas en general. Hoy leía un reportaje con respecto a la situación de colapso que están sufriendo los servicios sociales de la isla del Hierro, que no tienen espacio para acoger a los migrantes que acaban de llegar, y esa situación hace que el Cabildo del Hierro pida colaboración y solidaridad a Tenerife. Tenerife está en una situación también pandémica gravísima. Bueno, todo esto genera en sí una crispación, yo creo que generalizada en muchas personas que no acaban de entender, ¿no? La falta de respuesta que hemos tenido por parte del Estado español, por parte de Europa, y ahí es donde yo creo que tiene que radicar la crítica que se puede hacer, porque no hay una política migratoria realmente definida ni común. Ni a nivel de Europa, ¿no? Y claro, esto al final pues lo paga Canarias. Que por cierto, ahora Escrivá, que es el ministro de Inmigración, ha pedido en el Congreso hoy, ha pedido un pacto de Estado para el tema de la inmigración, porque dice que esto no es de colores políticos, que esto depende de una situación, como bien decía Ulloa, complicada, y que hay que buscar políticas comunes, no solo aquí, sino en toda Europa. Bueno, vamos a hablar con Paco Martínez. Paco Martínez es el vicepresidente de Asolán y también presidente de la Confederación de Empresarios de Lanzarote. De Lanzarote. Don Paco Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Don Paco, perdone que le hayamos hecho esperar. No, encantado. En cualquier caso, don Paco, lo hemos llamado porque la Patronal Turística de Canarias ha pedido este fin de semana a las instituciones que para 2021, ya que en 2020 prácticamente no han recibido ayudas directas para el tema de impuestos que pagan los hoteles, los restaurantes, en fin, todo lo que está relacionado con el sector turístico, que es mucho en Canarias, por cierto, pues que reciban algún tipo de exoneración, es decir, por un tiempo, o una rebaja en el IBI, o que se quiten las tasas de basura cuando no están generando basura. Ciertamente la situación es complicada, ¿no? Mucho, y si el gobierno no se pone un poco las pilas y ayuda al empresariado, el tema del paro va a crecer de una forma bestial. Yo creo que debieran pensar y ser muy prácticos y de verdad ayudar a la gente que puede crear empleo, ¿no? Porque usted lo que pide exactamente, Paco, es que, por ejemplo, la basura, que prácticamente hay muchos hoteles y establecimientos que no han creado nada de basura durante todo este año desde marzo, ¿no? Ya, en eso hay un pequeño problema, y es que está mayoritariamente subcontratada a una empresa, y las empresas dicen que no es culpa de ellos que no haya basura. Ellos pasan por sus rutas habituales, tienen un contrato con una valoración X, y eso es lo que algún alcalde nos ha comunicado, que no se puede cambiar eso. Sí, no, las tasas de hecho no se pueden quitar, son obligatorias. Tú puedes el propio ayuntamiento puede, digamos, bonificar esa tasa. ¿A tipo cero? Ponerla a tipo cero o lo que sea, pero no puede quitarla porque las tasas son obligatorias. La tasa es que se tiene que pagar un servicio, simplemente que se presta. No, pero también hay una posibilidad, y es que den una subvención equivalente a lo que es
el costo de la basura. Eso es lo que iba a decir yo. Y quedarse al ayuntamiento, no entregarla ni nada, ¿no? Pero... Claro. Y la otra cosa es el IBI, que esto sí que también es muy importante, ¿no? El tema del IBI que pagan anualmente los hoteles, sobre todo, y cualquier negocio. También tiene sus normas lo del IBI, ¿no? Y me consta que se ha rebajado casi al mínimo legal, pero eso ya es cosa del gobierno central que autorice una exoneración, ¿no? Las empresas que no están teniendo ingresos en absoluto por el cierre que hay, no pueden pagar, no tienen dinero para pagar, ¿no? Y eso está llevando, Paco, a una situación, como te dije al principio, de que muchos hoteles y muchos negocios en general relacionados con el sector turístico, pues no sepan qué va a pasar, porque ahora 2021, pues todos los indicadores no es que vayan a mejorar mucho las cosas, ¿no? Sobre todo inicialmente. No, es que además no tenemos ni idea, ¿no? Como los ingleses manejan la batuta del flujo turístico, los alemanes ahora están en una situación complicada y han confinado su población, aunque pueden venir, pero va a haber muchas reticencias y no va a ser fácil que diciembre, enero no vemos recuperación ninguna, ni aperturas que había previstas para el día 17 y 18 de este mes, pues prácticamente tampoco se van a producir. Sí, yo de hecho sé de algunos propietarios de complejos turísticos, de apartamentos sobre todo en Puerto del Carmen, que tenían previsto con la buena noticia inicial de que Inglaterra pues podía ya volar y que sobre todo, sí, ¿no? Y con el tema de los antígenos, pero claro, al final se ha vuelto todo y entonces dice que no le vale la pena abrir, por el contrario, en Costa Teguise, Paco, que tú también controlas mucho por ahí, en Costa Teguise tengo entendido, nos decía hoy Tony Cayero en la entrevista del día, que han hecho un esfuerzo extraordinario, muchas cadenas por seguir abiertas, pero que no van a poder. No, yo he hablado con uno de los hoteles grandes de Costa Teguise esta mañana y tienen un 10% de ocupación, ¿no? Y esperan a ver si se mantienen las reservas que tienen, llegar a la fecha de Navidad con un 20% de ocupación. Eso son unas pérdidas tremendas, ¿no? Y no sé qué decisión van a tomar en enero, ¿no? La cosa francamente no pinta bien. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de todas maneras, yo con respecto a las peticiones que hacen ustedes, los veo bastante poco ambiciosos, ¿no? Porque la patronal en Tenerife, la patronal turística sobre todo, ha pedido un plan de rescate así rápidamente por la situación excepcional que se está viviendo. Dicen que para subsistir le hace falta un plan de rescate, aunque yo ya no voy ni por ahí. ¿No sería necesario que las administraciones públicas, las de Lanzarote, ayuntamientos y Cabildo, empezaran a dinamizar algo que se está viendo, que está brillando por su ausencia? La administración, pues, Lanzarote no tiene capacidad económica para aliviar al sector. El sector turístico, entre unos y otros hay unas 75.000 camas y subvencionar todo eso hay que tener un... No, pero yo no me refiero a subvencionar, me refiero a dinamizar, por lo menos no poner trabas en el camino e intentar hacer actividades para que la gente se eche a la calle, lo que podemos. Turistas no van a venir por el momento. Bueno, eso no soluciona el tema de los hoteles, sí posiblemente de los negocios importantísimos como son bares y restaurantes, pero no sé, yo creo que esto nos ha pillado todos tan de sorpresa, no creo que hayamos tenido tiempo de verdad de aprender de los 9 o 10 meses pasados y estas cosas que están pasando, pues yo creo que prácticamente son inevitables, ¿no? Muchas veces por culpa de factores externos, como pasa con Inglaterra y Alemania, y otras veces por culpa de algún que otro gestor político que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero en definitiva, es una pandemia global, es muy delicado y muy complicado hacer cábalas y aparecer con soluciones mágicas. Usoa. Sí, hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente al hándicap del Reino Unido con respecto a las cuarentenas obligatorias para los turistas británicos que lleguen a las islas se le suma ahora ese duro confinamiento
de Alemania, veto en este caso a los colegios, a los comercios y también negocios que no sean esenciales. Por lo tanto, han recomendado ni siquiera volar de forma interior, ¿no?, dentro del país. Te he escuchado antes que esto lo acaban de analizar, pero sí me gustaría saber cómo les puede afectar a corto o largo plazo. También porque se entiende que ustedes están haciendo un esfuerzo en promoción para captar otro tipo de turismo que ahora mismo pueda suplir la llegada de visitante británico y alemán. Aquí no sé si la Administración puede hacer mucho más, ¿no?, en la búsqueda de nuevos visitantes. Se está haciendo, especialmente con los transportistas, con las líneas aéreas. Me consta que desde la sociedad de promoción se están haciendo todos los esfuerzos inimaginables, ¿no? El tema está que están viniendo muchos vuelos prácticamente vacíos. Vienen porque tienen que recoger pasaje que ya han traído anteriormente, pero la situación es muy difícil. Las líneas aéreas están en una situación posiblemente peor que nosotros. Bueno, ¿no? de hecho hay una preocupación enorme por el endeudamiento millonario que tiene la TUI. Bueno, multimillonario. Ya ha tenido en torno a 5.000 millones de préstamos de ayuda del gobierno y todavía va perdiendo 3.000 millones de euros. El costo de la aviación es altísimo y si un avión no está en el aire, ruina pura y segura, ¿no? Paco, para terminar, simplemente, hay ahora algunos hoteles, creo que de los pocos que están abiertos, porque hay como un 30%, ¿no?, de las camas ahora mismo abiertas, 30-40% creo que... No llegará, No llega. No. Vale. A mí me habían dicho eso, entre el 25 y el 35%, pero bueno, en este caso, Paco, de esas camas, ahora en las Navidades, por lo menos, entre el turismo español y el turismo canario propio, ¿crees tú que puede de alguna manera salvar una situación, por lo menos de las Navidades, o no? Sí, bueno, salvarla no, o sea, mantenernos abiertos, algunos tienen la intención y lo van a hacer, ¿no? Pero no va a salvar el mes, ni la situación, ni nada, ¿no? Los hoteles que sigan abiertos van a continuar en pérdidas. Pues en fin, pues la situación realmente, don Paco, en este caso presidente de la Confederación de Empresarios, ¿quiere hacer una rápida? Sí, la última, porque Paco también estaba involucrado en proyectos de remodelación y sobre todo de creación de nuevas plantas hoteleras en Costa Teguise. Supongo que eso también se habrá parado, ¿no, Paco? No se ha parado. No, la propiedad de ese hotel de Costa Teguise sigue con los mismos ánimos y bueno, allí siguen las máquinas trabajando, ¿no? Siguen trabajando. Pues buena noticia. Pues es una buena noticia, sobre todo en estos tiempos donde hay tan poco trabajo. Buenas tardes, don Paco, y muchas gracias por venir. Muy buenas tardes. Venga, un Gracias abrazo. Paco Martínez, en este caso representante de la Confederación de Empresarios de la isla de Lanzarote. La situación realmente pinta muy mal. Esto es como una especie de montaña rusa. Hombre, un día estás arriba, otro día estás abajo. Claro. Y ya es que quien sabe de un Bueno, negocio yo diría... no puede mantener un negocio, porque hay gente que tenía previsto abrir, como decía él. Yo conozco a dos empresarios que tenían previsto abrir 2 complejos de unas 200 camas en Puerto del Carmen, ahora el día 16 o el día 17. Para Navidad. Claro, para Navidades. Y y ya para continuar creyendo que la cosa iba bien y ya han decidido cerrar. Pero de todas maneras, ¿estamos abajo o más abajo? Pero arriba yo no, hace tiempo que sí, no los veo. digo con las noticias que nos dicen hace escasamente 2 semanas, pues estaba todo el mundo ya contento por fin, que se había abierto la frontera, o se habían levantado las restricciones en Inglaterra, en Alemania y con el tema de los antígenos, y ahora estamos otra vez en el suelo. Hombre, es que Alemania tiene unas cifras preocupantes para ellos digo, porque su criterio es muy exigente. 30.000 Ayer 16.000 y 290 fallecidos. Aquí estuvimos en 900 y tampoco era... No han tomado, digamos, medidas por casualidad, ¿no? Están, yo creo que también justificadas, y viendo un poco el horizonte del 2021 y el inicio del próximo año. Y luego en Inglaterra es que, vamos, se les junta el hambre con las ganas de comer, también con el tema del Brexit. Tú imagínate a todo el mundo viajando. Sí, verdad. Y la posibilidad de tener que gestionar administrativamente el Brexit que les va a tocar ahora. Y luego, déjame terminar una cosa, porque con respecto
a lo que me mencionaba Pedro, con el rescate que ha pedido la patronal turística hotelera, me parece que de Tenerife, han calculado que necesite el sector turístico un 25% del total de los fondos europeos. Por lo tanto, imagínate la gravedad de la situación que ellos vaticinan, ¿no? O que ellos están viendo que a ingresos cero, impuestos cero, pero que además van a tener que estar en este impasse durante más tiempo del deseado. Y después hay una serie de incongruencias que ahí mete al Partido Socialista, en este caso el Partido de Podemos por el populismo, que es que ahora están empeñados ya el salario mínimo, pues, no creo yo que sea el mejor año para pedirlo y que ya se ha subido en 2 ocasiones en los últimos 2 años, ¿no? Creo que se ha subido, ya está en 950 euros. Oiga, no es que sea para saltar de alegría, pero como está la economía, posiblemente no sea el mejor momento. Así lo cree incluso el PSOE, ¿no? Pero Podemos le está presionando porque dice que es una promesa electoral de ellos de los 1.000 euros. De los 1.000 euros, ¿no? Y tiene que conseguirlo con 1.000 euros. Y yo digo que me parece bien, que si se consigue, pues muy bien. Pero curiosamente ahora se va a empezar a rebajar los ERTE al 50%. Es lo que se pretende. Oiga, ¿no será mejor intentar mantener... Y las empresas soportar a los que más seguridad social? Efectivamente, mantener los ERTE, si no al 70, pues no sé, al 65 o lo menos posible, y no rebajarlo al 50 como pretende, porque dice que ya no hay más dinero para hacer una prórroga después del mes de marzo? No sé. Pero en fin, son esas contradicciones que entra muchas veces el populismo. Vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues hoy se ve que la tierra, con la lluvia que ha caído, no estaba acostumbrada a que se mojara tanto la tierra, y uno de los postes en este caso creo que era de telefonía, en las curvas de Malpaso, en Aría, pues quedaba como estamos viendo ahora en las imágenes, lo que interrumpió el tráfico sobre todo. Tenían que pasar los coches por debajo del cableado. Del cableado, ¿no? Del propio poste. Y las guaguas y eso tenían problemas hasta que creo que finalmente, si no me equivoco, ya en horas del mediodía fue retirado y corregido el problema, ¿no? Pero era un peligro porque estaba sujeto con el cable, el propio poste, ¿no? Y podía caer en cualquier momento encima de la gente, ¿no? Bueno, lo cierto es que se partió, ¿no? Y no sé si, porque no ha habido mucho viento, yo no sé si es que está ya podrido. Pues sería del agua, a lo mejor el agua pudre la madera, ¿no? A lo mejor correría algún viento o incluso algún enganche, ¿no? Con el cable, no lo sé. José Torres, de todas maneras, no lo explica el teniente alcalde. Teniente alcalde y concejal de Relaciones Institucionales. Pues don José Torres, hemos aprovechado que fue a hablar fuimos para preguntarle sobre el señor Gregorio Barreto, para que también nos informara sobre qué pasó en las curvas de Malpaso. Cabildo tome buena nota de lo que está sucediendo en Aría. La carretera de Taballesco necesita una solución inmediata. Lo hicimos durante el periodo que estamos en la oposición y lógicamente ahora vamos a acentuar la presión para que se tome una medida imprescindible. Y por otro lado es también necesario que se produzca la limpieza de lo que es toda la zona de la carretera del Malpaso, sobre todo como consecuencia de los desprendimientos que, de la misma manera que se limpian los barrancos, habrá que limpiar la parte alta de cada una de esas zonas para evitar que cada vez que se produzca cualquier tipo de inclemencia meteorológica, pues tengamos problemas importantes, ¿no? Bueno, pues es verdad que siempre ha habido problemas porque hay que cambiar de vez en cuando esos postes de madera que se pudren o se envejecen, y finalmente cuando hay alguna lluvia o algún viento fuerte, pues suele ocurrir lo que ocurrió hoy en la carretera de Malpaso. Por cierto, que reunión de urgencia entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos en Tenerife. Van a volver a estudiar la posibilidad de retroceder incluso a la fase 2. Es decir, porque están asustados sobre todo por lo que está ocurriendo en Tenerife, están ¿no? Pero por Tenerife, estás hablando de Tenerife, única y exclusivamente. Bueno, en Tenerife iban a ponerlo efectivamente, se estaba hablando de hacer un confinamiento, primero perimetral, ¿Por eso la fase 2?
En la fase 2 estábamos confinados. Pues por eso, pero de momento no me se sabe escucha. nada. Es que no escucha. No escucha. sí, Date sí. tu cuenta que en Tenerife ya tienen incluso el toque de queda instaurado, así que Bueno, el toque, ahí ya es bastante el toque complicado. de queda en Navidad es para toda Canarias, ¿eh? No, pero ellos ya lo Ya lo tienen tienen. hace semanas. Ya. Bueno, en cualquier caso, insisto, la situación está clara, que está complicándose cada vez más, era también presumible, estamos ya en los meses más fríos, o empezando a tener los meses más fríos, y es más fácil que el virus pueda correr en cualquier... Pero en Tenerife tiene que pasar algo, ¿no? Tiene que haber una circunstancia que haya hecho que eso se desboque. A mí, yo no es por nada, pero yo todavía no entiendo cómo todavía se puede permitir por parte del ayuntamiento, primero, que es una irresponsabilidad, y por parte del gobierno de Canarias, que no sé cómo ha actuado. En Tenerife tiene una feria parecida a Sagineles, celebrándose en Puerto de la Cruz a día de hoy, con la situación epidemiológica que tiene Tenerife. ¿Seguro? Hombre, segurísimo, segurísimo. Bueno, por cierto que hay una señora de 104 años, lo están celebrando en Madrid, en el Gregorio Marañón, en el hospital, porque ingresó con 104 años con COVID. Y claro, ya con 104 años, con COVID, pues era muy difícil que pudiera superar la enfermedad, pues lo ha superado y hoy ha sido una fiesta en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid precisamente por esa buena... Hoy adelantó ella, relacionado con el COVID, que se va a empezar a vacunar entre el 3 y el 4 de enero. Efectivamente, 3 y 4 de enero, y aquí en Lanzarote la situación, ayer creo que fueron 6 personas más. Lo importante de Lanzarote no son que sean 5 o 6, lo importante de Lanzarote es que no siguen todavía sin tener que utilizar las camas COVID, porque los que lo contraen o son asintomáticos, es decir, no tienen ningún tipo de síntomas y por lo tanto están en sus casas confinados, o son muy leves y por lo tanto tampoco tienen que decir, es como tener una gripe, ¿no? Que no hace falta estar en el hospital. El otro día me comentaban personas además que se tienen que marchar en estas Navidades o que tienen un viaje programado, no solamente a otros países europeos, sino también incluso Argentina en este sentido. Que tenían dificultades para conseguir que les hicieran la PCR, además con, ya sabes, ¿no? Las 72 horas en el caso de Argentina, porque les piden 72 horas de anticipación, y las 48 horas me parece que en el resto de los países europeos. Y que ahí, claro, los laboratorios están a tope, ¿no? Y además que no hay muchas opciones. Aquí en Lanzarote se está optando por el 012, es decir, por la vía, digamos, del Servicio Canario de Salud, pero que esto habrá también que calcular, ¿no? El efecto que pueda tener, no solamente económico para el propio sistema, sino de atención a estas personas que requieren además de esa PCR de forma urgente para poder volar. Pues sí, y bueno, hablando de la PCR... Que muchas veces digo que se hace la norma sin tener muy en cuenta luego la aplicación práctica y las consecuencias, ¿no? que puedan conllevar, sobre todo para muchos ciudadanos que están dispuestos a pagarse la PCR, quiero decir que tienen recursos económicos para hacerlo inclusive, pero dificultades para que les den cita. Que efectivamente hoy se terminaba la pequeña odisea, entre comillas, de lo de Odisea, que pasaron estos dos jóvenes lanzaroteños en Londres. Bueno, finalmente tuvieron hoy que hacerse la PCR. Viajaban, tenían que hacerse la PCR, como dijimos aquí, que no iba a tener más remedio que hacerla, porque yo creo que hubo una confusión en la familia. Ellos creían que habían entendido que el gobierno de Canarias permitía a los estudiantes a que se le hiciera la PCR aquí en Lanzarote cuando llegaran, con una declaración jurada, y eso efectivamente no es así. Es decir, todas aquellas personas, lo que ha hecho el gobierno de Canarias es que a todos aquellos que vengan a Lanzarote o a cualquier isla, se le hace la posibilidad a partir del día 22, si no me equivoco, de diciembre, que se le haga gratuitamente aquí. Y en origen, el gobierno de Canarias ha concertado una serie de acuerdos con diferentes laboratorios para que lo hagan allí, en origen, no en destino. Que ahora lo pueden hacer en el propio origen, pero si no se lo hicieran aquí... Pero entra el día 22 en vigor, es para los estudiantes retornados y sin ser estudiantes. Y residentes en cualquier caso. Esto es una medida yo creo que es importante, sobre todo porque se acercan unas épocas donde van a haber muchas reuniones, pero ya cada vez la gente está diciendo, ¿cómo van a ser estas Navidades? Ya hay mucha gente que incluso que el día 24 se están planteando la posibilidad... Las Navidades van a ser en pareja, es decir, casi, duales. Casi. Pero se están planteando la posibilidad de, en vez de hacerlo por la noche,
hacerlo al mediodía. Tarde vieja se llama. Sí, hacerlo Sí, a las 3, 3 y media es una de la iniciativa tarde. que Bueno, el hemos Lanzarote no va a cambiar mucho. Se hacía en el almacén, lo que pasa es que el almacén está cerrado. Pero aquí se hacía fiesta del día del 31 y del 24 en el almacén. Y, hombre, algunos tenemos la costumbre de ir el 24 y el 31 a la zona donde nos encontramos el otro día. Sí, también. También, Pero también. ya que sepan que precisamente le han puesto... De día, digo, de día. Están quejándose algunas terrazas porque dicen que ahora va a venir nueva policía y tal, y entonces ya estaban avisando a los bares que no podían tener le están aplicando la norma de manera estricta, ¿no? De esos 2 metros de separación Hombre, en entre el mesa y charco mesa. creo que patrullan, ¿no? Para comprobar que haya mesas de máximo 6 personas, 6 que personas, es lo que ¿no? permite Y separadas la 2 normativa. metros entre mesa y mesa. Sí, pero es que hubo un momento en el que el charco se desbordó completamente, entonces un poquito también de sentido común colectivo, como digo siempre, y si esto no llega, pues hace falta esa presencia policial para Sí, recordarnos. si yo lo tengo claro, pero también creo que hay que tener un poco de empatía con los negocios, porque saben cómo lo están pasando, y hay pequeños bares, por ejemplo en la zona de donde está el Cubanito, la zona de la iglesia, que tienen 6 mesas, y si se quedan con 3, pues ya lo tienen más complicado. Hombre, pero a ver, Jorge, la medida fue habilitar, por lo menos en otros sitios, y aquí creo que también, aquí lo que se hizo fue no cobrarle la ocupación de vía pública, poder excederse un poco más, que eso es la demostración de empatía, ¿no? Digo yo. No, saltarse las normas COVID no se las puede saltar ni ellos ni nadie. Si evidentemente, ellos no quieren saltárselas ninguno, lo que quieren es que vayan con buenas maneras, que se digan las cosas allí bien. son bastante estrictos, por lo menos el otro día donde estábamos en la tentación. Es lo que quiero significar. No, por cierto, que Lidia Lozano, no sé si usted la conoce. Sí, yo veo de Sálvame de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, ¿eh? Bueno, pues Lidia Lozano sabe que... Es palmera, Creo que le están haciendo ahora un homenaje por algo, es canaria por eso, y le tienen un homenaje. Nosotros en un programa de Lancelot pues la entrevistamos, y estos días ha salido... El de Geray, ¿no? El de Geray. Pues esos días ha salido en Telecinco esas imágenes que no sé si podemos ver, porque ahí la estamos viendo, y esas imágenes son de Lancelot, aunque están hechas creo que es en el Arrecife Gran Hotel, arriba, pero estas son imágenes de la entrevista y ha salido en directo. Me están diciendo que esto la hizo Geray en Madrid, esa entrevista. Y por cierto, el otro día Jorge Javier Vázquez, que es el presentador, posiblemente uno de los presentadores que más conozca a la gente en Lanzarote. Y aquí lo conocen perfectamente. Y en España. Pero digo que el otro día me comentó una persona que suele ver mucho Telecinco, estuvo como 1 minuto hablando de Lanzarote. 1 minuto de oro. No, es que 1 minuto en ese programa son 2 o 3 millones de personas. Pues si no habla el que conoce perfectamente Lanzarote, que tú has emparejado aquí en Lanzarote, ¿quién va a hablar de Lanzarote? Bueno, pues nosotros vamos a tener que ir ya, Usoa, porque hoy tenemos que hacer unas cuestiones técnicas. Pero hay que decirte una cosa, Usoa, yo sé que a ti el fútbol no te gusta nada. A Pedro tampoco mucho, según tengo entendido. A mí sí me gusta, pero tampoco me vuelvo loco. Bueno, pues ya se saben los emparejamientos. ¿A quién le tocó Real Madrid? De los octavos. El Madrid, como siempre, es de blanco, tiene mucha suerte, y en este caso pues le tocó uno de los más flojos de los que todavía quedaban en los octavos de, ¿quién le tocó? De final. Creo que el Atlanta, ¿puede ser? El Atalanta. El al Barcelona. Y al Barcelona, pues el PSG. Bueno, a ver si hay suerte y lo eliminan. ¿Y el Atlético de Madrid? Pues el Atlético de Madrid, pues no me acuerdo. ¿Y al Sevilla, que son los 4 representantes españoles? Al Sevilla, el Dortmund. Bueno, pues lo tiene medio complicado, aunque el Dortmund acaba de cambiar de entrenador. ¿Sí? Sí, echaron al anterior. Bueno, pues nosotros nos vamos a tener que ir, don Pedro. Hasta el jueves. Muchas gracias. A usted. Usoa, usted tiene ahora un examen. Sí, Gracias a usted. voy hoy lo hemos terminado más temprano para que usted se me vaya y me apruebe. Muchas gracias. Pues no sé, voy a tocar madera. No, usted, cuando usted dice, cuando Usoa dice que no me va a salir muy bien el examen, es que va a sacar un 8,5, 9, ¿no? No es como nosotros, que, oye, que los canarios decían, no va a salir muy bien y es que iba a salir un 4, un 4,5. Nos vamos, buenas tardes.